Muy buenos días tenga cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Una vez más, les saluda su amigo Gustavo Barajas. Quizás hay algún familiar que me esté escuchando, ¿sí? Como cada día venimos estudiando nuestra lección de escuela sabática. Y hoy, domingo 7 de agosto, vamos a estudiar, lleva por título El panorama completo. Pero el título de toda la semana es esta. Si alcanzan a ver allí, dice allí, esperanza indestructible, ¿verdad? Indestructible. ¿Sí? Esa es la lección que vamos a estar viendo todos estos días de esta semana. Y hoy vamos a ver el panorama completo, domingo 7 de agosto. ¿Sí? Para iniciar vamos a hacer una breve oración. Invito a, si tiene tiempo, pueda acompañarnos en la oración. Invito a cierre sus ojitos para hacer una oración. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Padre, en esta preciosa mañana nos dirigimos a usted para darle las gracias por la vida que usted nos da, porque nos permite ver la luz de un nuevo día. Padre eterno, en estos momentos nos disponemos a estudiar su palabra nuevamente. Por favor, permite que este mensaje pueda llegar a varias personas, que pueda llegar a varios oídos, mi Dios, y que su Espíritu Santo, Padre, sea quien obre en sus corazones de aquellas personas que escuchen este mensaje. Que sea de gran ayuda, de gran ayuda para su vida espiritual, ¿sí? Que sea de gran bendición, Padre eterno. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo suplicamos. Amén. Sí, queridos amigos, hermanos, amigas que me escuchan, vamos a continuar, pues, vamos a estudiar en esta mañana nuestra lección. Dice, en medio del sufrimiento es muy fácil suponer que lo que nos pasa es lo único que importa. Sí, a veces entre medio del sufrimiento nosotros pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, ¿sí? Y llegamos a decir, quizás hay personas que llegamos a decir, Dios mío, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué solo en mi familia hay sufrimiento? ¿Por qué solo en mi familia hay enfermedad, hay enfermos? Si quizás es un familiar, se va recuperando y viene otro de mi familiar que cae en lo mismo, tiene otra enfermedad. ¿Por qué hay problemas en mi hogar? ¿Por qué hay problemas en mi matrimonio? ¿Por qué no más yo? Cuando, pues lamentablemente, querido amigo mío que me escuchas en este mundo, todos pasamos en algún momento por esos sufrimientos, ¿sí? Y ahora vamos a ver una cita así rápidamente que se encuentra en Apocalipsis 12:7. Vamos a ver desde dónde viene el conflicto, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, perdón, versículo 7, si tiene su Biblia, acompáñenme a leer, dice allí. Dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Vemos desde dónde inicia ese conflicto, ¿sí? Ahora nosotros estamos intermedio de ese conflicto, ¿sí? Hay un conflicto con el bien y el mal. El mal sabemos que es el enemigo, Satanás. El bien es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hay una gran batalla, hay un gran conflicto y nosotros estamos en medio, pero nosotros tenemos una esperanza de salir bien librados de todo eso, siempre y cuando nosotros aceptemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero vamos a seguir. Allí nos cita al libro de Habacuc, ¿sí? Dice la pregunta, ¿a qué se afrentó
Habacuc. Vamos a ver un poco de Habacuc. Ahí nos dice, nos manda la cita del capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Dice una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Otra pregunta. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Sí? Pocas palabras aquí, Habacuc estaba ahora sí que se estaba quejando por la injusticia, ¿sí? Él anunciaba lo que Dios le decía que anunciara, ¿sí? Pero él veía que él era un profeta de Dios, pero veía y le cuestionaba a Dios, pero por qué no haces justicia al justo? ¿Por qué, en pocas palabras, por qué le va bien al impío? ¿Sí? Y allí nos sigue diciendo, entonces aquí vemos, vamos a la pregunta que dice, ¿a qué se afrontó Habacuc? A la injusticia, ¿sí? Él veía, pasaba por todas esas iniquidades, todos esos pleitos, todas esas contiendas, y él estaba ya angustiado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué había tanta injusticia? Pensaba quizás Habacuc, bueno, Dios será injusto. ¿Por qué? ¿Por qué no le hace justicia al justo? Sí. Y luego vamos a ver, aquí nos habla todo el capítulo de Habacuc. Dice, mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y perversa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella mismas procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. ¿Sí? Verán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. En el versículo 10, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza, perdón, luego pasará como el huracán, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Sí? Entonces vemos aquí eh, cómo Habacuc se desesperaba porque veía que a los impíos les iba bien, progresaban, ¿sí? Pero dice aquí Dios, o sea, Habacuc esperaba que Dios le dijera algo así como, eso es realmente terrible, Habacuc, déjame ir a ayudarte de inmediato. Quizás eso Habacuc era lo que quería escuchar, ¿sí? Pero la respuesta de Dios refleja lo opuesto, le dice Habacuc. Le dice a Habacuc que todavía va a empeorar, perdón, va a empeorar, ¿sí? Y eso lo vemos en el 5:11. Ajá, lo que acabamos de estudiar, ¿sí? Que vendrán naciones y que ellos, ahora sí que en pocas palabras va a ver como si al impío progresara,
¿sí? Le fuera bien, ¿sí? Y todavía se aumentaría la maldad, ¿sí? Los asirios llevarán cautivo a Israel, pero aún así Dios promete que vendrá algo peor, ¿sí? Los babilonios ahora se llevarán al pueblo de Judá. Habacuc vuelve a clamar en los versículos 12 al 17. Vamos a dar una estudiada. Dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío santo? No moriremos, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué vas a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrarán y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí vemos cómo Abacú ya se encontraba desesperado y le hace a Dios estas preguntas, ¿sí? ¿Acaso vas a estar de acuerdo? ¿Sí? Pocas palabras le decía así, ¿sí? Cuando Dios le dijo que vendría algo peor, dice, él con esas palabras esperaba a ver cuál era la respuesta de Dios. Y ahí tenemos otra pregunta, dice: ¿cómo es el anuncio de Dios sobre la promesa de destrucción para Babilonia? En Habacuc 2:2 lo vemos. En Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿sí? Ahí vemos la respuesta de nuestro Dios, ¿sí? Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza. Vamos a leer desde el primero. Sobre mi guarda estaré y sobre fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahí está hablando el profeta Habacuc. Ahora responde nuestro Dios. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sí? Entonces aquí, sin lugar a duda, queridos hermanos, aquí nuestro Dios, ¿sí? Da una esperanza, le da una esperanza a Habacuc. Dice en el 4, vamos a leer también el 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Entonces aquí vemos la respuesta de Dios, ¿verdad? Ya hay la edad que tendrá un fin, todo ese sufrimiento, todo lo que está aconteciendo a su pueblo, ¿sí? Que los babilonios serán destruidos, ¿sí? Que por eso le dice allí, ¿sí? Que tardará un poco de tiempo todavía, ¿sí? Pero aún así él le da la visión, ¿sí? Y le dice que la anuncie, ¿sí? Por eso vemos esa promesa divina, ¿verdad? De la destrucción de los babilonios. Y lo encontramos también en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos 10:37. Rápidamente. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice allí: porque a un poquito, ¿sí? Porque aún un poquito,
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese es nuestro Señor Jesús. Sin lugar a duda, querido amigo, amiga que me escuchas, en aquel entonces, como estaba sufriendo este pueblo, al que Abacú le hablaba las señales que vendrían aún más sufrimientos. Sí. Hoy en día, querido amigo, amiga que me escuchas, estamos pasando en el mismo tiempo. Estamos pasando por sufrimientos como lo pasó Abacú con todo el pueblo. Sí. Al pueblo que le anunciaba, al pueblo que le profetizaba. Sí. Sin lugar a duda estamos viviendo ahora sí que el mismo sufrimiento. Sí. Pero como vemos aquí en la palabra de Dios, Dios le responde al clamado de Abacú. Sí. Le dice que un poquito más tardará, pero que vendrá. Vendrá la salvación, querido amigo, amiga que me escuchas. Vendrá el fin de todo sufrimiento. Sí, por eso te invito, querido amigo, amiga que me escuchas, hermano. Prepárate. Acepta a nuestro Señor Jesús. Acéptale como tu único y suficiente Salvador y prepárate para que cuando Él venga, sí, todos nosotros vayamos a Él y gocemos de una vida eterna, donde no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá pleitos, odio, sí, no habrá nada de eso, querido amigo, amiga que me escuchas. Por eso es importante tomar una buena decisión, sí. Aquí seguimos estudiando, dice, Abacú estaba atrapado entre el gran mal que lo rodeaba y el anuncio de Dios que vendría algo peor. No obstante, precisamente es allí donde nos encontramos nosotros en la historia de la salvación. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor. La clave para la supervivencia de Abacú fue que se le permitió ver el panorama completo, ¿sí? Por lo tanto, en el capítulo 3 puede elevar una increíble oración de alabanza por lo que Dios hará en el futuro. Y rápidamente vamos al libro de Abacú nuevamente, capítulo 3, versículo 16 al 9, donde Abacú hace esa oración a Dios, ¿sí? Todo el capítulo 3 es la oración que hace Abacú, pero ahorita nos vamos a enfocar del versículo 16 al 19. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invocará en sus tropas, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Dice el 18, con todo lo que me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Sí, qué bonitas palabras, ¿verdad? Dice el profeta Abacú ahí en su oración. Sí, él ahí vemos que deposita toda su confianza en nuestro Dios. Sí, y dice allí una pregunta que está abajo. Sí, ¿cuáles son las razones para tener esperanza? ¿Qué razones tenía Abacú? Sí, para tener esa esperanza. Vemos que aquí a Abacú se le reveló todo el panorama.
¿sí? Se le reveló, se le anunció que lo que estaba sufriendo era poco, que venía algo peor, ¿sí? Y él cuando clamó por segunda vez, Dios le respondió, ¿sí? Que vendrá un Salvador. Ahí ya estaba anunciando, ya estaba predicho que vendría un Salvador. En el capítulo 2, versículo, perdón, capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Ahí donde le anuncia que vendría un Salvador y que todo eso tendría un fin, todo sufrimiento. Ahora dice, ¿cuál es la esperanza del pueblo de Dios mientras esperamos que desarrollen las últimas escenas proféticas? ¿Cuál es esa esperanza del pueblo? ¿Cuál es esa esperanza que tú y yo tenemos? Sí, la esperanza es Jesús. Siempre y cuando nosotros le aceptemos, ¿sí? Cuando nosotros tomemos esa decisión de entregarnos a Cristo Jesús, va a haber sufrimiento. Como hemos escuchado, las guerras continúan, ¿sí? Todo cada vez se está poniendo más feo en nuestro tiempo, más injusticia, más delincuencia, más maldad, más enfermedad, ¿sí? Por eso es importante que nosotros nos aferremos, que hagamos nuestra esa esperanza que nuestro Dios nos ofrece, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedes hacer tuya esta esperanza? Entregando tu vida a Cristo Jesús, ¿sí? Y creyendo en Él plenamente, ¿sí? Creyendo que Él nos dará una vida eterna. Por eso, querido amigo que me escuchas en esta mañana, querida amiga, familiar, quizás, hermano que quizás te has alejado, la única esperanza es Jesús. La única esperanza, querido amigo, amiga, está aquí, en la palabra de Dios. Si nosotros acudimos a Dios, estudiamos su palabra día con día, es así como nos vamos a preparar. Cuando vengan esas luchas, vengan esas pruebas, ¿sí? Puede pasar como en aquel entonces cuando el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando Dios cuando envió las 7 plagas a los egipcios, ¿sí? Ninguno de los hijos de Dios, ninguno del pueblo de Israel sufrió de ninguna de las 7 plagas, ¿sí? Porque era ya un pueblo escogido por Dios, ¿sí? Así como pasó en aquel entonces con el antiguo Israel, así puede pasar hoy. Así va a pasar. Por eso te invito, querido amigo, amiga que me escuchas, prepárate. ¿Sí? Prepárate para que cuando vengan esas tribulaciones, tú y yo estemos firmes en la fe, estemos firmes y los ojos, la mirada hacia Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, amiga que me escuchas. Y que espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Un favor solo te pido. Comparta este mensaje con otras personas, otras amistades, tu amigo, tu amiga, compañero de trabajo, familiares. Compártalo, ¿sí? Y suscríbete a este canal. Bendiciones.